Grabación. Bien, buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a Carisma, Escuela del Nuevo Pacto. Y, y me preguntaron la vez pasada si nosotros no veíamos nada del Antiguo Pacto, ¿no? O sea, no hemos descalificado, por si acaso, el Antiguo Pacto en todos sus principios de sabiduría, sus principios morales, sus principios que nos enriquecen, ¿no? Pero como lo hemos venido enseñando, ya no estamos en la ritualidad, las ceremonias, las abluciones, que son los lavamientos, ni toda la ritualidad, porque en Jesucristo eso fue cumplido y Jesucristo era el propósito de todo eso. Así que vamos a iniciar este tiempo y le voy a pedir, por favor, a la pastora Sandra que nos introduzca en una oración, por favor, Ya. direccionada a la clase, una oración, ya sabe, pastora, breve. Padre No, bueno. ¿Sí? Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día bendecido. Gracias, Señor, por tu palabra. Creemos, Señor, que tú nos hablas, nuestros oídos están atentos, tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Y gracias, Señor, tú eres el buen pastor, estamos a tus pies, somos discípulos tuyos, enviados, Señor, para la gran comisión, enviados, Señor, para poder revelar tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Todos los que estamos aquí, Señor, en esta clase y los que van a entrar, tenemos mayor discernimiento, mayor entendimiento de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es útil para nosotros, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Gracias por tu siervo, el pastor Carlos. Guía, Señor, guíalo. Tus pensamientos, Señor, son más altos que nuestros pensamientos y tus pensamientos, Señor, vienen a su vida para podernos ministrar, Señor. Somos dóciles para recibir tu palabra, somos enseñables, Señor, para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque la buena obra que has empezado en nosotros, tú la perfeccionarás. En el nombre de Jesús, amén. amén, amén. Gracias, pastora Sandra. En unos minutos, vamos a interactuar, vamos a tener un tiempo de poder conversar, porque vuelvo a repetir, yo no estoy acá en modo sabelo todo, para nada, sino estoy, al igual que ustedes, aprendiendo y cada clase para mí es un tiempo invertido de días, horas, eh, estudiando, buscando tener comprensión eh, de lo que la palabra revelada nos muestra. Y hay una buena pregunta que todos nos debemos hacer cuando hablamos de nuestra fe en Cristo, ¿no? Una de las cosas que solemos decir es que somos cristocéntricos. Y es una buena frase, sin duda, porque, buenas noches, hermana Mari. Cuando hablamos del cristocentrismo, hablamos de Jesucristo como el centro de nuestra vida. Ah, pero una de las cosas que hemos enseñado es que mejor que tenerlo como centro es tenerlo como todo en nuestra vida. Toda la palabra de Dios, los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se trata del Verbo encarnado, todo se trata de Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? En Génesis, desde Génesis 3:15, tenemos la primera profecía mesiánica, ¿no es cierto? Y tenemos al Cristo victorioso, al Verbo victorioso, ya revelado en Apocalipsis, manifestado y habiendo puesto toda la creación misma sujeta a Él. Entonces, y digo esto porque cuando hablamos del cristocentrismo, el centro al final puede moverse.
pero cuando nosotros pensamos en Cristo como nuestro todo, es mucho más saludable, es muchísimo mejor. Porque también hemos estado enseñando en estas semanas que a veces nosotros decimos que nosotros queremos poner a Cristo en primer lugar. Y una de las cosas que hemos aprendido, que está bien cuando decimos ponerlo en primer lugar, pero hay algo mejor que ponerlo en primer lugar, que es ponerlo en todas las áreas y campos de nuestra vida. Entonces, y cuando hablamos de nuestra fe en Cristo, ¿no? Como nuestra confesión, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque a veces nos ponemos a pensar, bueno, Jesús fue a la cruz y decimos para que yo vaya al cielo. Otras veces podemos decir, para que yo alcance salvación o para que yo tenga una posición legal de justicia. Y tenemos mil explicaciones eh, realmente que nosotros podemos dar. Pero cuando nosotros miramos el Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26 o en el versículo 28, y estamos viendo cuando nuestro Dios Trino dice, hagamos, ¿verdad? Al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Fíjense, la mayoría de las respuestas, nosotros cuando pensamos y se les pregunta, ¿y para qué fuimos creados? Las respuestas más comunes es para alabarlo, para adorarlo, para tener comunión con Él, para poder acercarnos en oración. Y si nos preguntamos, ¿para qué fue creado el ser humano? Conforme a Génesis. Yo cuando leo Génesis 1:28, y si alguien lo encuentra, yo se lo voy a agradecer, y si lo lee, se lo voy a agradecer muchísimo más. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Y si lo encuentra, se lo voy a agradecer, porque primero Dios dice, hagamos al hombre, ¿verdad? Pero lo primero que nosotros vemos ahí es que le pone propósito al hombre. Quiero que veamos algo acá. Yo sé, estoy haciendo la intro al tema porque todo diseño tiene propósito. No existe un diseño que no tenga propósito, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ahí Carlos tiene un iPhone, ¿no? Otro puede tener otra marca, pero cada marca tiene un propósito en especial. Cada marca es buena específicamente en algo en particular. Igual, por ejemplo, a los que les gustan los autos, nadie construye o planifica hacer un auto de Fórmula 1 para hacer Uber, ¿verdad? Ni para hacer Django, ni para hacer Didi, y menos ya no sé cómo se llama la otra aplicación que tú pones tu precio, pero todo diseño tiene propósito. Entonces, pero así como hay un diseño del hombre, también hay un diseño de, vamos a decirlo así, de tiempos. Entonces, el antiguo pacto en la ley mosaica fue un diseño de parte de Dios para ese tiempo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto le gustaría, por ejemplo, yo sé que voy a imaginar que acá nadie es coleccionista, comprarse pues un auto de 1910 o 1920 para hacer pues recorrer todo el Perú? O sea, sabemos que si no se remodela, eso va a ser muy complicado, porque ese auto fue diseñado para ese tiempo. Ahora los vehículos tienen otro diseño. Pero nosotros leemos, ¿encontró alguien Génesis 1:28? ¿Encontró? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. A ver, la palabra de Dios nos dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén.
Correcto. Entonces, fíjense que en ningún aspecto ahí, aun cuando alguien dice, no, se supone que, pero nosotros cuando vamos a Génesis, todavía Génesis 2, eh, la palabra de Dios dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y para que lo guardase. Es curioso porque en ningún momento habla de que lo bendijo Dios y le dijo, adórame, alábame, ora. No, o sea, eso vamos a decir lo que era inherente porque había una relación y no había el estorbo del pecado. Entonces, lo que quiero reforzar acá es que todo diseño tiene propósito, como toda temporada tiene propósito, ¿no es cierto? La ley tuvo su propósito y ahora en este tiempo, en el tiempo del nuevo pacto, tenemos otro propósito. No es que uno sea más o menos, sino que ahora el nuevo pacto cumple todo el aspecto del antiguo pacto y tiene mucho más, porque la misma palabra de Dios dice que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Y las promesas, hemos dicho que no son simplemente declaraciones de buena voluntad, sino las promesas son compromisos que Dios mismo se pone a Él mismo en favor nuestro. ¿Ok? Entonces ya no estamos en el tiempo de que algo se tiene que cumplir, sino en el tiempo de aquello que ya se cumplió y vivimos en esa realidad. Entonces, si yo hago una pregunta, ¿de qué se trata todo? Porque Dios le plantea al hombre, primero en Génesis 1:26 dice, hagamos, y luego en Génesis 1:28 dice, y los bendijo y les dice, fructifica, multiplica, repleta, sojuzga, que significa ejerce dominio, y señorea, que es ejerce autoridad. Interesante el marco que le da al hombre. Dicho de otra forma, eso significa gobierna en mi creación. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos del reino del rey que gobierna. Lo mencionado hace un tiempo atrás, que por eso que Jesús sanaba, porque en su reino no hay enfermos. Jesús alimentaba, ¿verdad? Porque en su reino no hay hambre. Jesús echaba fuera demonios porque en su reino no hay demonios. Jesús alimentaba a la gente porque en su reino no hay hambre. Entonces Jesús en Mateo 4 dice, porque el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos se acercó. Perdón, están entrando. Ok, listo. El reino de los cielos se acercó. Ok, pero se acercó, sí, bueno, ya está cerca, no. Es decir, el reino de los cielos cuando se acerca, se comienza a manifestar, a revelar a través del ministerio de Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es de que cuando vemos la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, no era simplemente para ir al cielo, porque, digamos, los que estaban antes en el antiguo pacto estaban en el seno de Abraham, no era para tener una posición de justicia, si bien en la ley no tenían una permanente posición de justicia, pero a través del cumplimiento de la ley tenían. Lo que quiero es generar lo que se conoce como un paralelismo, es decir, entender lo que Dios cuando diseña al hombre y ahora la nueva realidad en Cristo que somos tú y yo. Es decir, tenemos un propósito. Y el propósito, escuchen, no es solamente ir al cielo, no es solamente tener comunión, no es solamente ahora haber sido restaurados. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es expresar. ¿A quién expresamos? A ver. Hoy día, en este tiempo, ¿a quién expresamos? El objetivo de la obra consumada, para ti, para mí, vamos a poner el final, es expresar a Cristo.
Porque ¿cuántos saben que nosotros ahora en Cristo tenemos un diseño? ¿Verdad? Somos una nueva creación, tenemos su naturaleza, lo vamos a ver en un rato, tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos una realidad, tenemos un diseño, ¿verdad? Estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, el fruto del Espíritu renacido, ¿verdad? Está en nosotros, no es algo que tenemos que algún día conseguir por ahí o por allá, entonces es una realidad que nosotros tenemos ya. Y bueno, entonces eso es así. Entonces, si tenemos un diseño, tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito ahora? Expresar a quién, expresar a Jesucristo, expresar su reino. ¿De acuerdo? Es expresar su gobierno y ser representantes completos de Él aquí en la tierra. Por eso es que Jesús dijo, ¿no es cierto?, que nosotros somos la luz, somos sal, nosotros somos embajadores, ¿verdad? Hemos recibido el ministerio de la reconciliación y jamás Él le encargaría eso a alguien que no es semejante a Él. La misma palabra de Dios en el capítulo 1 de Efesios dice que Jesucristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y para los que andan peleando todo el día con el diablo está debajo de la planta de los pies de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no por causa de nuestros ayunos, Samir, pataletas, lágrimas o Samir, llantos, sino por Samir. causa. A ver, si pueden apagar sus micrófonos, por favor, se los voy a agradecer. Ok, entonces, no por causa de lo que nosotros hacemos, sino por causa de lo que Jesús hizo. Por eso que la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, y someterse a Dios no es hacer alguna pirueta, sino someterse es reconocer que Él es nuestra cabeza, Él es nuestra autoridad. ¿De acuerdo? Y la palabra de Dios dice, resistid al diablo. No dice que lo venzamos, no dice que lo tenemos que derrotar, sino dice, resístele. Ahora, esa palabra resistir es bien interesante porque es una resistencia que implica avance. ¿Verdad? Es como, no sé si alguna vez has estado en un lugar donde hace muchísimo viento. ¿Alguien ha podido estar en un lugar donde hace muchísimo viento? Bueno, cuando tú vas a un lugar donde hace muchísimo viento, yo me acuerdo una vez estaba por Paracas y me llevaron a una zona como una duna y hacía un viento terrible. No puedo decir que se me movía el cabello porque desde esa época no tenía tanto cabello, pero lo que sí podía decir era de que yo avanzaba, pero tenía resistencia, ¿no? Yo avanzaba, pero acá cuando la palabra de Dios dice someteo pues a Dios, resistid al diablo, no habla de que te quedes en una esquina como si fuera box y que te están dando golpe y golpe y golpe y golpe y tú estás ahí feliz, aguanto, que aguanto, que aguanto, que aguanto. Esa no es el concepto. Resistir es que tú avanzas. Mientras que el otro es oposición, tú avanzas, tú avanzas, tú avanzas porque tu diseño declara que tú tienes la autoridad de quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Estamos de acuerdo o me equivoco? Entonces, es importante, por eso digo, cuando hablamos de esta realidad, es importante, fundamental, vital, que nosotros podamos alinearnos al propósito eterno de nuestro Dios y podamos alinearnos a nuestro diseño y desde ahí funcionar. Todos tenemos un diseño, ¿verdad? Entonces, y los perritos tienen su diseño, los gatitos tienen su diseño, los pericos tienen su diseño, todos tenemos un diseño. Entonces, y funcionamos desde nuestro diseño. Y la palabra de Dios nos enseña, segunda de Corintios 5:17,
dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Una nueva creación. Somos kainos, una nueva realidad que nunca antes ha existido. Es algo totalmente nuevo. Y eso se refiere a nuestro espíritu humano renacido. Recuerden que nosotros en nuestro espíritu humano no tenemos ningún tipo de problema o situación y nada está a medias, porque la palabra de Dios dice que en Cristo estamos completos. ¿En qué parte estamos completos? En nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es una nueva realidad. Ahora, los retos y desafíos que tú y yo tenemos no están en nuestro espíritu, sino están en nuestra alma. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa es? Débil. Esa palabra débil significa que es incompetente, o sea, la carne por sí misma, el alma por sí misma, no puede autocorregirse, sino que necesita que desde el espíritu renacido se ponga en orden nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro temperamento, nuestra personalidad, pero desde la realidad del espíritu humano renacido. Una introducción un poco larga, pero estas cosas que yo estoy mencionando era imposible, no era viable que pudieran darse en el antiguo pacto. Por una simple y sencilla razón que voy a hacer la pregunta acá. Díganme, alguno de ustedes, por favor, abra su micrófono, alguien del antiguo pacto que era nacido de nuevo. ¿Quién? ¿Conocían ustedes alguno? ¿No? No, no había ninguno, ¿verdad? Entonces, pero si yo preguntara, ¿conocen ustedes a alguien donde el Espíritu Santo operaba sobre ellos en determinados momentos? Ustedes pueden responder, sí, operaba en los profetas, cuando hablaban de parte de Dios, en los reyes, en los sacerdotes y en dos casos operó en jueces, uno como Sansón y otro como Gedeón. Pero el Espíritu Santo operaba en ellos y se retiraba. No permanecía sobre ellos. Y hoy día la realidad del nuevo hombre, de la nueva creación, porque miren, voy a decir algo acá que puede sonar medio extraño. Uno puede llegar a ser cristiano, pero no necesariamente estar en Cristo. Ahora, lo voy a explicar antes que pueda ser linchado acá. ¿Qué es lo que quiero decir? Porque cuando hablamos de cristiano, muchas veces hablamos de formas que tiene, voy a decirlo así, las cuales yo adquirí de repente en la congregación que yo participo. Y para mí ser cristiano muchas veces tiene que ver con no tomar, no fumar, eh, no bailar, no hacer esto. Y el cristianismo está fundamentado en no, 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 no y no. Pero el cristianismo, como si nosotros lo vemos desde un lado, vamos a ver que de repente tiene que ver con muchas conductas aprendidas. Pero estar en Cristo es muy diferente, porque estar en Cristo implica que yo tengo conocimiento y revelación de mi diseño como nueva criatura. Muchas veces vamos a operar como cristianos, entonces como cristianos nos vamos a llenar muchas veces de muchas ritualidades y ustedes las conocen tanto como yo. Entonces vamos a tener ritualidades para lograr un favor de parte de Dios,
Vamos a tener nuestras formas, nuestros estilos para que Dios haga algo. ¿Cuántos han hecho cosas acá para que Dios los bendiga? ¿Cuántos han hecho cosas para que Dios los bendiga? Hasta yo he hecho cosas en su momento para que Dios me bendiga, ¿no? Bendíceme a la una, bendíceme a la dos, bendíceme a las tres, a la one, two, three. Entonces yo hacía cosas para que Dios me bendiga, porque yo no entendía mi diseño que ya había sido bendecido. El reto no está en lograr que Dios haga algo para mí, sino en reconocer que Cristo me ha hecho suficiente en Él mismo, me ha hecho completo en Él mismo, ¿verdad? Entonces puedo operar desde esa realidad. Entonces no tengo que estar haciendo una y otra cosa para tratar de lograr. Entonces, cuando uno es cristiano, puede llenarse de un montón de cosas, pero estar en Cristo es mucho mejor, porque estar en Cristo es poder entender el propósito eterno, mi diseño, puedo entender que tengo una asignación como un ministro competente del nuevo pacto y también puedo comenzar a operar o funcionar desde esa realidad. Entonces vamos a tener, bueno, y ahorita voy a leer algo para que vean que en el antiguo pacto no había la realidad que es ahora, ¿no? No había esa realidad porque era, como yo le digo, era otro tiempo, otro tipo, vamos a decir, de legalidad, ¿ok? Que funcionaba en ese tiempo, pero ahora estamos en una nueva realidad. Por eso que se llama Antiguo y Nuevo Pacto. No es Nuevo Pacto porque está en la parte final de tu Biblia, y porque viene después del Antiguo. Es Nuevo Pacto porque cuando Jesús en 1 Corintios 11 toma la copa, dice, y este es el nuevo pacto en mi sangre, piensen, ese nuevo pacto es también la misma palabra kainos. Cuando la palabra de Dios en Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva, también habla de la palabra kainos, es decir, una realidad que nunca antes ha existido. Y fíjate qué maravilloso que ahora, en el antiguo pacto, los grandes hombres de Dios, los héroes de la fe, ¿no es cierto?, que funcionaron para ese tiempo, el Espíritu Santo podía venir sobre ellos, pero el Espíritu Santo luego se retiraba. Pero nosotros leemos en Juan 16 que cuando Jesús está hablando, porque dice que el Espíritu Santo estará con nosotros, en nosotros, y en Hechos 1:8 dice, estará sobre nosotros. Fíjate que estamos rodeados de la vida de Dios, tenemos a la vida de Dios en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, y fíjate qué poderoso que puede ser eso, y nosotros vamos a operar desde esa realidad. Pueden ir un momento, por favor, al libro de Hebreos. Vamos a leer algo porque tenemos que mirar las cosas, por eso digo, desde la maravillosa realidad. Yo tengo tantas cosas que me sumerjo a estudiar y tengo a veces tantas anotaciones y yo digo, Señor, no sé qué voy a hacer. Ahí alguien me dice, haz un libro, haz esto, haz el otro, porque a través del tiempo, fíjense, hemos tenido 4 sesiones durante 4 jueves y no he podido cubrir todo, pero vamos a leer lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 11. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente. Si hay alguna pregunta, pueden levantar su manito, ¿no? Y yo en el momento oportuno voy a atenderlo, con gusto. Y al final, ustedes saben que siempre tenemos un tiempo que es altamente necesario para poder conversar, para poder dialogar, porque tenemos que nosotros aprender a movernos, a funcionar y operar en una realidad que tú tienes, la mente de Cristo. No es que la vas a tener, tenemos ya la mente de Cristo. Ahora, miren lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo. ¡Wow! Ahora, ¿qué significa estando ya presente Cristo? Significa, número uno, cambio de temporada.
significa nuevo pacto. Cambio de temporada significa nuevo pacto, significa un nuevo sacerdocio, significa la restauración de mi propia vida, significa el cumplimiento de la ley, el propósito de la ley, significa el cumplimiento de las profecías. Y eso es maravilloso. Por eso dice, estando ya presente Cristo. Entonces, yo, por ejemplo, la vez pasada puse el ejemplo, el Salmo 91 dice, al que habita en condicional, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero estando ya presente Cristo, no es condicional. Tú y yo habitamos al abrigo del Altísimo. Tú y yo en Cristo moramos bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros podemos declarar con toda confianza que la palabra de Dios dice, castillo, roca mía, mi Dios en quien confío. Ya no es un condicional, ya es una poderosa verdad y realidad en nuestras vidas. Y dice, estando ya presente Cristo, presten atención, sumo sacerdote de los bienes venideros. Recuerden que la carta está escrita a los hebreos. Entonces le dice que Cristo ya está presente y que Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, de aquello que tenía que venir. ¿De acuerdo? Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Los hebreos entendían que el tabernáculo non plus ultra, ¿no es cierto?, era el tabernáculo mosaico. El de David fue algo diferente, ¿no? David creo que se proyectó en varios aspectos al nuevo pacto en la adoración, en la libertad. No era la rigidez que tenía el tabernáculo mosaico, pero aún así no alcanzaba. Y acá se refiere al tabernáculo mosaico, ¿ok? No hecho, dice, de manos, es decir, no de esta creación. O sea, les está rompiendo el molde, les está rompiendo sus paradigmas, dice, y no por sangre de machos cabríos, que era lo que era la forma de ministrar en ese tabernáculo, ni de becerros, sino por su propia, que dice, sangre, entró, ¿cuántas veces dice? Una vez y para siempre. Entró una vez y para siempre, dice. ¿A dónde entró? Al lugar santísimo. Pero no estaba hablando de un lugar santísimo acá en el planeta Tierra. Estaba hablando del lugar santísimo, celestial. Dice, habiendo obtenido, ¿qué cosa obtuvo para ti y para mí? Eterna redención. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros no hay nada que podamos añadir a esa eterna redención. Y no hay nada que nosotros podamos quitar a esa eterna redención. No hay absolutamente nada. Eso está completo. Ahora, si nosotros miramos un poquito hacia atrás, en Hebreos, en el capítulo 8, el verso 13, dice, ¿ok? Dice lo siguiente, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Ok? Entonces, la misma palabra de Dios habla por sí misma de que hay un antiguo pacto, me refiero al pacto mosaico, a través de las leyes, 613 leyes, más todas las que agregaron los fariseos y los saduceos y todos los demás que a ellos se les ocurría, comenzaron a añadir y agregar, donde era imposible. Por eso Jesús le dijo,
ustedes ni entran ni dejan entrar. O sea, han complicado la realidad, han complicado la realidad en la cual yo dejé establecida. La ley, por supuesto, la dio el Señor mismo. A través de ángeles, dice la palabra. Moisés fue el receptor y ellos operaron en esa ley. Y como lo hemos dicho, porque estoy haciendo un resumen también, las 613 leyes que fueron las primigenias, las que se establecieron, se dividían principalmente en las leyes ceremoniales y rituales, las leyes judiciales y las leyes de índole moral. Las leyes rituales judiciales ya no tenemos nada que hacer con eso, porque ahora Jesús es el cumplimiento y la misma palabra de Dios, lo acabamos de leer, Él entraba al tabernáculo y cumplió una sola vez y para siempre con su propia sangre. Las leyes judiciales ya no, porque ya no estamos, ni siquiera luego, más adelante ellos vivieron bajo las leyes judiciales de la propia ley, pero las leyes morales, como lo hemos visto en otras clases anteriores, por ejemplo, la más conocida, los 10 mandamientos, las leyes morales las mantenemos, pero desde otra perspectiva, porque la nueva criatura, ojo, no ha sido diseñada para guardar mandamientos de ese tipo, sino para expresar su nueva realidad en Cristo, que no tiene comunión ni conexión con el pecado. ¿Cuántos saben que nosotros no tenemos? Pastor Carlos, ¿y dónde se encuentra esa realidad? Bueno, tenemos que leer. Si tú lees Romanos 6, yo no tengo todo el tiempo para leer, pero si tú lees, vamos un ratito si quieres para que siempre sea la palabra. En Romanos 6 nosotros encontramos lo siguiente, desde el verso 3, o no sabéis, Romanos 6:3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ojo, no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en la palabra, sumergirse, ¿no es cierto? La palabra bautizo. Entonces habla del bautismo en el cuerpo, que también habla de 1 Corintios 12, el bautismo en el cuerpo, no un solo Señor, un solo bautismo, el bautismo en el cuerpo, que también en Marcos 16, porque habla de que los que no han sido bautizados no podrán entrar al reino. Habla del bautismo en el cuerpo, no el bautismo en agua. El bautismo en agua es un testimonio, no salva. Entonces, estamos viendo acá que dice que hemos sido bautizados en su muerte, trae a la mente Gálatas 2:20, dice, porque somos sepultados, versículo 4, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es ese viejo hombre? No es el alma. El viejo hombre era tu realidad espiritual antes del nuevo nacimiento. Tu realidad espiritual antes de Cristo morando en ti. Esa era la vieja naturaleza, pero ya no somos dos naturalezas. Somos ahora la naturaleza de Cristo, es ahora nuestra naturaleza. No es la naturaleza de una religión, es la naturaleza de Jesucristo. Dios mismo hecho hombre. ¿Ok? Dice, lo seremos en la de resurrección, sabiendo que esto, que nuestro hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido. ¿No es cierto? Lo pongo de una forma sencilla. Hace poco, ¿no? Ustedes no sé si sabían que yo soy un habilidoso de la cocina, todo me enredo, pero terminé rompiendo una taza, ¿no es cierto? Y la taza quedó hecha añicos. Pregunto, ¿yo me podía servir mi cafecito en esa taza? Imposible que me sirviera mi cafecito. ¿Por qué? Porque fue destruida.
Ahora, tu vieja naturaleza, yo te pregunto, ¿dónde está? Ay, por acá la tengo, Pastor Carlos, en un rincón, al costado del páncreas, lo tengo por ahí. No, esa vieja naturaleza, ese viejo tú, esa vieja realidad, dice la palabra de Dios que ha sido, ¿qué cosa? Destruida. ¿Ok? Ha sido destruida. Significa que ya no tiene ningún tipo de poder o injerencia realmente en tu vida. Cuando una persona parte, ¿no? Tú sabes que hay que hacer todo el trámite de función y todo eso, pero ¿cuántos saben que el DNI de esa persona ya no tiene ningún tipo de validez? ¿No? Salvo para algunas elecciones que por ahí no se lo resucitan, pero ya no tiene validez, porque ya no tiene capacidad legal. Ahora, la vieja naturaleza, la vieja criatura, el viejo tú, el viejo yo, ha sido destruido. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva realidad en ti. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros guardamos mandamientos porque para el concepto de guardar mandamientos es, yo los tengo que cumplir, porque si yo no los cumplo, me someto a la condenación de la ley. No estamos en ese momento. Yo los cumplo porque yo expreso ahora mi nueva realidad que no tiene relación con el pecado, no tiene relación con eso y en mi espíritu yo ya estoy realmente completo. Ahora, mi alma tiene que ser puesta en orden. Mis pensamientos tienen que ser puestos en orden porque por ahí mi almita va a querer esto, va a querer el otro, pero no tiene nada que ver con el espíritu. Por eso que la palabra de Dios cuando dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos de este mundo y vestidos de la nueva criatura. Ustedes conocen ese versículo. Cuando habla de despojarte del viejo hombre, ¿de qué viejo hombre? La naturaleza no puede ser porque ya fue destruida. Ese viejo hombre es una cultura que tiene patrones, hábitos, formas, tiene una mentalidad, pero todo eso tiene que ser quitado. Ahora, no es quitado simplemente porque yo digo, ah, sí, ya, voy a hacer esto, voy a hacer el... No, es quitado porque el concepto de despojaos en el concepto bíblico del contexto de quienes escribieron es el siguiente. Acá yo tengo un vaso con agüita, ¿no es cierto? Y si acá en este vaso quedaba un poquito de café, y yo lo pongo bajo un potente chorro de agua, ¿qué va a pasar? A ver, alguien que me diga, ¿qué va a pasar? Pero prendan su micrófono, a ver que me digan, ¿qué va a pasar? A ver, anímense, si no yo voy a comenzar a llamar. A ver, hermana Rocío, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer, pastor. Ok, entonces, pero va a desaparecer por causa de que está siendo llenada de otra realidad. El agua limpia está sacando. Ahora, qué cosa es lo que tiene que llenarnos a nosotros? Di conmigo su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, no es que yo voy a orar y voy a comenzar a reprender al espíritu de lo chueco que soy. No va a funcionar. Yo me tengo que llenar de la palabra y el poder estar llenándome la palabra, meditando en la palabra, sabiendo mi realidad, sabiendo quién soy en Cristo, sabiendo cómo el propósito del Señor, el propósito eterno del Padre, el diseño y cómo funciono, entonces yo voy a decir, esto no me pertenece, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Esto no es mío, yo no tengo por qué aceptarlo, no me pertenece, no es mío. Igual, ese viejo hombre no nos pertenece, está viciado, contaminado, ¿no es cierto? Y no nos pertenece.
Pero en la medida que yo como palabra, como Cristo, todo lo demás va a ir saliendo. Pero si yo te estoy reforzando constantemente el pecado, el pecado, el pecado, yo estoy retroalimentando una realidad que no nos pertenece, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora algunas cosas que yo las he mencionado. Estoy haciendo un resumen, pero bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que necesiten decir? Por favor, no se lo queden. Yo lo voy a responder. Si no me lo sé, me lo voy a aprender. Pero por favor pregunten sobre el tema, ¿no? No me vayan a preguntar y qué voy a hacer en el mes de enero del próximo año, no. Pregúntenme sobre el tema. A ver, ¿alguien quiere decir algo, por favor? Yo Pastor, yo, necesito escuchar. ¿Quién habló, ya, perdón? Pastora Sandra. Ok, listo. en relación a la ley, se supone que la ley estaba dividida, ¿no? En leyes ceremoniales, morales, rituales, etcétera, ¿no? Ya. Pastor, yo una vez conversé con un adventista y le dije que Jesús era pues que Jesús era nuestro reposo, ¿no? Y que el fin de la ley es Cristo. Y él me habló de los diferentes tipos de leyes. Entonces, podemos decir de que usted dice que las leyes morales siguen vigentes. La moralidad, la sabiduría, ah, todo aquello que aporta a nuestra vida y enriquece, sigue vigente. Pero vuelvo a decir, por ejemplo, ¿está mal que citemos el Salmo 23? No. ¿El Señor es nuestro pastor? Sí. ¿Nada nos falta? Sí. O sea, toda esa realidad es verdad. Y lo que yo he expresado es de que el antiguo pacto está lleno de sabiduría. Pero esa sabiduría y toda esa realidad ya ha sido cumplida en nosotros por Cristo. ¿De Entonces acuerdo? es la ley de era parte de la ley para ellos, el guardar el sábado también ya está abolida. Ah, está cumplida. ¿Por qué? Porque nosotros no guardamos días. Porque la misma palabra de Dios dice que Jesucristo es el Señor aún del día de reposo. Entonces, nosotros no guardamos domingos. Nos podemos congregar un domingo para celebrar todos como familia en Cristo a nuestro Señor. Pero no es que guardamos el día, porque guardar era el cumplimiento de una obediencia rígida que yo tenía que tener. Nosotros ahora a quien honramos y todo nuestro enfoque, como lo dije al comienzo, es Cristo. Por eso que ya no estamos ahora pensando si se come esto, si no se come, si esto, si el otro, porque realmente ya no estamos en ese tiempo, ya no vivimos en esa realidad. Entonces, hay mucha sabiduría en el antiguo pacto, Pastor, también pero dice la palabra de que nadie puede quitarle una tilde. nadie le está quitando nada. Lo que estamos haciendo más bien es entender que ahora hay un cumplimiento, porque de no ser así, entonces nosotros estaríamos diciendo que la obra de Jesucristo consumada fue insuficiente. Cuando la misma palabra de Dios dice que Jesucristo es el fin de la ley, esa palabra fin no es que no significa fin en el sentido que lo anterior caducó. La palabra fin significa propósito. La ley fue puesta para poder llevar a todo un pueblo de no nacidos de nuevo a poder tener una legalidad
delante de Dios a través del cumplimiento de una serie de ceremonias. Pero como hemos leído ahora, Jesucristo, habiendo entrado una sola vez y para siempre a un tabernáculo no hecho de manos humanas, sino un tabernáculo celestial, con su propia sangre, nos ha dado a nosotros, ¿qué cosa dice la palabra? Eterna redención. Entonces, todo lo que apuntaba en la ley era para hacer, y la misma palabra de Dios hemos visto en 1 Corintios, que le llama el ministerio de muerte y condenación. ¿Pero por qué le llama el ministerio de muerte? Porque las personas podían estar bajo una jurisprudencia, por llamarlo así, pero no tenían escape de esa jurisprudencia. Era año tras año, año tras año. Y si tú fallabas en parte de eso, eras culpable de todo. Entonces era como yo les comenté una película que dieron hace muchos años, Atrapado sin salida. Podías moverte por todo el hospital, pero jamás ibas a salir de ese hospital, en una película que hablaba de un hospital psiquiátrico. Entonces, esa es un poco la realidad para poder entenderla. Nosotros no le estamos quitando nada, pero sí le estamos dando la dirección correcta y el sentido correcto al nuevo pacto. Por eso es que Jesucristo en 1 Corintios 11, Jesucristo, no yo, no nadie, dice, ¿no? Tomando la copa, ¿y qué dijo? Y esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. ¿Y qué simbolizaba la sangre? Es el nuevo pacto. En su sangre es un nuevo pacto. Ahora, la pregunta ¿es ese nuevo pacto entre quién es? Es entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Pero nosotros al estar en Cristo estamos en ese nuevo pacto, que habla Efesios 1, capítulo 1, porque habla de que Jesucristo es la cabeza, toda autoridad, toda potestad, y nosotros al estar en Cristo, ¿no es cierto? Su cuerpo, entonces estamos en ese pacto. Si no estoy en Cristo, no estoy en ese pacto. Es simple, no es porque esté en una religión, no es porque esté en la religión católica o esté en la religión evangélica o esté en la religión tal. Y por cierto, ya que menciona a los adventistas, en la mañana vi un video sobre lo que es importante la declaración de fe. Y la declaración de fe de los adventistas, una de esas declaraciones, ¿no? Porque hablan de 28 verdades que ellos tienen, una de esas es reconocer que Elena White es una profeta de Dios, ¿no? Y muchas cosas más cuando Elena White se ha equivocado todas, de todas, todas, ¿no? Entonces, por amor de Dios. Entonces, ellos tienen una mezcla de cosas, pero no es el tema del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más? Pastor, aquí si somos nuevas criaturas, nueva identidad y nuestra vieja naturaleza ya ha sido destruida, entonces Ujú. podemos decir que las personas que condenan a otras por los errores, ¿qué tipo de personas son? Bueno, bueno. Claro, sí, ah, estoy entendiendo. sí. Bueno, mira, yo creo que cuando hablamos del término condenar, ¿no? No estamos hablando de la condenación de la ley, ¿no? Condenar puede ser que de repente, no sé, en un nivel de repente algo de juzgar o en un nivel algo que quieran expresar, eh, pero en términos reales, lo que quiero decir es que el Padre nos ve a nosotros no a través de nuestras fallas y de nuestros errores, lo que no quita la responsabilidad nuestra de poder expresar a Cristo como Cristo es. No lo voy a expresar humanistamente como a mí me da la gana, ¿no? O antropocéntricamente como el hombre por el hombre, es decir, yo lo voy a expresar como yo quiero. Para mí la gracia es como yo quiero, la fe es como yo quiero, el amor es como yo quiero y la santidad es como yo quiero. Entonces, esa persona está muy lejos de la revelación de la propia palabra. Cuando hablamos de condenación, desde el punto de vista bíblico y dentro del tema que estamos conversando, la condenación tenía que ver como una persona que tenía un nivel de culpabilidad
y estaba sometido a diferentes aspectos rigurosos que podían involucrar hasta la lapidación y podía involucrar la muerte, no solamente de la persona, sino la de toda su familia. Entonces, no hablamos de ese tipo de condenación, ¿no? Hablamos de que una persona puede tener una opinión de la otra persona, pero en todo caso, nosotros no tenemos que estar condenando, ni juzgando, ni mirando, ni estar mirando, como dijo Jesús, la paja en el ojo ajeno y nos perdemos el troncazo en el nuestro, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces creo porque no hemos sido llamados tampoco a juzgar, no hemos sido llamados a condenar, no hemos sido llamados a creernos nosotros la regla de oro de Dios y que yo soy la norma y yo soy el pluscuamperfecto y el resto, bien, gracias. No hemos sido llamados a nada de eso. La verdad es de que nosotros en ese proceso de expresar a Cristo vamos a ir madurando, no en nuestro espíritu, pero sí en nuestra alma. Nosotros hemos sido santificados, justificados, lavados completamente en nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:11. Pero nuestra alma no ha sido justificada, santificada, lavada. Nuestra alma tiene que ser reentrenada, alineada, llevarla a la sujeción de la nueva realidad que ahora somos en Cristo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más, Pastora Sandra? Ok. Gracias, Bueno, pastor. vamos a continuar ahora, ¿ok? Bien, vamos a ver el otro lado, porque yo hablo mucho del propósito eterno, del diseño y esto, porque, como lo dije al comienzo, ¿de qué se trata todo esto? El fin supremo, escúchame esto, no es que nosotros, a ver, hay cosas que nosotros hacemos, ¿estamos de acuerdo? ¿Congregamos o no congregamos? Sí. Pero el fin supremo de Jesucristo en la cruz es que yo congregue. No, pero Cristo debemos hacerlo, revelado. sí. Entonces vamos a por eso. A ver, nosotros oramos y debemos orar. ¿Cuántos saben eso? Pero el fin supremo de Jesucristo cuando fue a la cruz y derramó su sangre para que tú ores. A ver, este es el momento donde me gusta ser disruptivo para romper un poco algunos cascos que podemos tener. ¿Ok? ¿Cuántos saben que es bueno hacer ayunos y hacer vigilias y hacer un montón de cosas? Pero ¿el fin supremo es ese? No. El fin supremo de Jesucristo, cuando fue a la cruz, por supuesto que tenía que ver con que para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero el fin supremo de él es que nosotros ahora en él podamos reflejarlo a él. Y que en medio de las situaciones, circunstancias o cosas, la gente pueda ver a Cristo en tu vida. Y tú te conviertas en un representante de Cristo aquí en la tierra. Porque probablemente puede haber muchas personas que ayunan y hacen un montón de cosas. Yo no quiero juzgar porque no es mi tema, ¿no? Y lo digo con mucho respeto. Si lo hacen, me parece que está bien. Pero de repente, ¿qué pasa si esa persona hace un montón de cosas, pero su vida dentro de la familia, dentro de las amistades, en el barrio, en las bodegas, en su trabajo, no refleja a Cristo? Pero de repente en circuito cerrado, quiere decir en su congregación, el hermano es lo máximo, ¿no? El hermano es lo máximo porque el día domingo llega con cara de carnero degollado, está ahí y todo lo demás, pero cuando sale se transforma, ¿no? Entonces, la vida en Cristo es una vida dual, es una vida íntegra en todos los aspectos. Pero a lo que voy yo es que muchas veces nosotros no conocemos ni siquiera lo que ha pasado en nosotros, porque para nosotros, quién es un cristiano?
Bueno, el que va a una iglesia cristiana, el que hace esto, el que se congrega, el que da sus diezmos, el que da esto, da el otro. Y muchas veces hay gente que hace todo eso y no entiende ni por qué lo hace. Entonces, pero la palabra de Dios funciona en otros términos. Funciona en términos nacidos de nuevo, funciona en el término nueva criatura, ¿no es cierto? Funciona en el término hijo de Dios. Entonces, funciona y se expresa de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, si nos ha dado el derecho legal de ser hijo de Dios, ¿cómo nos tenemos que conducir como un hijo de Dios? Si soy una nueva criatura, ¿cómo debo funcionar? Como una nueva criatura. Si he nacido de nuevo, ¿cómo debo funcionar? Como el que nació de nuevo, pues. ¿De acuerdo? Entonces, no se basa, escuchen esto que lo voy a decir, presten atención. Tu vida en Cristo no se basa eh, en tu conducta, porque Jesucristo no fue a la cruz para que tú seas mejor. ¿Qué está hablando, Pastor Carlos? Él no fue a la cruz para que tú seas mejor. Él fue a la cruz para que tú seas una nueva creación que nunca antes existió. ¿De acuerdo? O sea, Él no vino para parcharte y tú seas buenito de ahora en adelante y tengas una mega archimoral. No, Él no vino para eso. Él vino ¿para qué? Para que nosotros ahora seamos una creación que nunca antes existió en Él. Para eso vino. Para que nosotros pudiéramos expresar, reflejar, ¿no es cierto? Y nosotros pudiéramos ser buenos representantes, como buenos embajadores, ¿no? En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Eso es maravilloso. Entonces, vamos a ver esto que, lo repito, ya nosotros creo que quedó claro que el antiguo pacto es una temporada que ya fue cumplida, ya se dio, pero ahora tú estás en un nuevo pacto y ese nuevo pacto, ¿qué involucra? Y eso, quién sabe, usted me va a escuchar 1000 veces decirlo y expresarlo. Involucra que tú ahora tienes que saber que eres una nueva identidad en Cristo, ¿ok? La identidad anterior fue ya no existe, ¿no? Usted, no sé si han visto estos programas donde estas personas, algunas personas, perdón, que denuncian ciertos casos, el Estado les cambia la identidad para no ser reconocidos y no los encuentren y todo eso, ¿verdad? Entonces ahora tú tienes una nueva identidad y tú tienes una nueva realidad, tienes una nueva genética. Porque cuando nosotros podemos ver qué cosa dice en Romanos 8:2, ¿alguien lo puede leer? Romanos 8:2. A ver si lo pueden, Romanos 8:2. A ver, voy a empezar a llamar, ¿ah? A ver, ¿quién Yo, encuentra pastor, Romanos 8? Ya, yo, pastor. listo. Ya, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, entonces nosotros, ¿cuántas veces hemos leído este versículo? Ok, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nosotros decimos, sí, bueno, ok, ya, súper, pero acá estamos hablando de una ley que trae una nueva genética a tu vida. Permíteme que te lo enseñe de esta forma. Porque la ley es la palabra en griego nomos, con acento en la primera O, nomos, y significa una fuerza o poder que predomina. Entonces, cuando dice del espíritu de vida, habla de la vida de Dios, la vida Zoe. Zoe es la vida de Dios. En Cristo Jesús, dice, te ha libertado o te ha librado de otra fuerza predominante que era el pecado. Esa palabra pecado es la palabra hamartía, que significa pecado como realidad, y de la muerte, thanatos, que implica muerte o mortandad. Ahora,
Esta nueva ley, cuando hablamos de esa nueva ley, es una fuerza predominante, pero esa fuerza predominante no es algo. Escúchame bien, la fuerza predominante no es algo. La fuerza predominante es alguien y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la fuerza predominante no es, como podríamos decir en el ámbito natural, una ley chancó otra ley. No, 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 acá no estamos hablando, porque no estamos hablando de algo. La muerte es el resultado del aguijón del pecado. Muerte significa separación o ausencia de vida. Esa realidad, el pecado, trajo a nuestra vida como un aguijón, la muerte, la maldición y parte de eso, pobreza, enfermedad, escasez, mortandad, trajo sufrimiento y trajo todas esas cosas en una operación que te atrapaba, te envolvía, te capturaba. Pero la fuerza predominante de la vida de Dios mismo, te ha librado, te arrancó, te desarraigó, te quitó de esa realidad. Tanto es así que, miren, estamos hablando pura palabra. ¿Pueden ir conmigo a Colosenses? A ver. Y en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 13, dice lo siguiente: el cual nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Cuál es el poder de las tinieblas? ¿Cuál es ese poder tenebroso? Otra vez, la ley del pecado y de la muerte. ¿De acuerdo? Todas esas maldiciones, enfermedades, tormentos, dolencias y cosas que te tenían capturado. Tú eras reo, estabas capturado, eras esclavo de esa realidad. Pero la palabra de Dios nos muestra que a través de Jesucristo y de su obra consumada, nosotros, por ejemplo, el versículo 12 de Colosenses dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Pregunto, ¿nos va a librar? ¿Nos va a librar a menos que tú hagas algo? ¿Tú tienes que hacer algo para que Él te libre? Si lo haces porque ya has sido librado. No para, sino desde tu libertad. Dice, librado de la potestad o el poder de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos ahora tú y yo bajo el gobierno de Jesucristo. Alguno de ustedes algún día dice, no, yo quisiera. No, ya estás. Lo que tenemos que aprender es a vivir bajo ese gobierno, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren qué tremendo. Pero si yo no lo veo así, entonces yo voy a estar de repente operando y funcionando desde otra realidad. Entonces yo estoy funcionando en modo antiguo pacto, que yo voy a estar tratando de hacer cosas para lograr cosas, porque en el antiguo pacto yo hacía para que Dios hiciera. En este tiempo nosotros hacemos porque Jesús ya lo hizo y yo puedo operar en lo que Él hizo, me puedo mover en quién es Él y puedo funcionar por causa de Él. Esa es la verdad de las cosas. Pero ¿por qué a veces no se enseña esto? Porque para muchas personas es importante tener a las personas oprimidas, atrapadas. Porque para que tú seas libre, hermano, déjame que yo te voy a echar la oración
y la oración te va a costar, ya tú sabes cuánto te va a costar, pasa por caja y yo voy a orar por ti y te pongo las manos y vas a ser completamente libre. ¡Wow! Eso sí es patético porque son mercantilistas de algo que no deben serlo, que ha sido simplemente gratuito a través de su gracia y a la obra de Jesucristo. Ok, entonces me quedan 16 minutos. No sé cómo voy a terminar, pero voy a hacer lo posible. A ver, cuando hablamos, nosotros podemos hablar de la realidad que tenemos ahora en Cristo. Nosotros hemos estado hablando del Cristo impartido. Cuando hablamos de Cristo impartido, del propósito eterno, el propósito eterno de Dios, número uno, si estás tomando nota, es que Cristo sea impartido en tu vida. Y esto sucede, conforme a Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es algo de nosotros, sino es un regalo de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo es revelado a mi vida y yo lo acepto como mi Señor y Salvador y yo nazco de nuevo, entonces Cristo va a ser impartido en mí. ¿Qué significa Cristo impartido en ti? Número uno, es que tú tienes que ver que su vida, su naturaleza, su realidad, su genética ahora está en ti, en esa nueva creación, y tú ahora no eres una persona parchada, sino un espíritu recreado. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Espíritu Santo más tu espíritu humano son absolutamente uno. No es el Espíritu Santo más el espíritu humano, no son dos, son uno. ¿Qué significa que sean uno? Se han fusionado. Tú miras al Espíritu Santo y miras a tu espíritu, miras una sola unidad, no miras dos. Estamos completos, imagínate. Imagínate toda la gloria del Espíritu Santo y tu espíritu fusionado a esa gloria, eres una sola realidad. Eso es maravilloso. A ver, pregunto, ¿tienes que hacer algún trámite para eso? ¿Tienes que hacer algo? Por eso es importante, ¿no? Yo siempre voy a animar a los pastores a enseñar esta realidad del nuevo pacto. La gente necesita conocer la realidad del nuevo pacto. Entonces, Cristo impartido es eso. Su vida, su naturaleza, su realidad, su genética en nosotros. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que ahora yo soy en mi espíritu tal como el Señor es. Ahora, si yo hago una pregunta, ¿el Padre ama tanto a Jesús? O dicho de otra forma, ¿de la misma manera que ama a Jesús, nos ama a nosotros? ¿Sí o no? Claro, de repente por ahí dicen, no, no puede ser porque yo tengo mis fallitas, ¿no? Por acá, por allá. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuántos tienen hijos? Ahora vamos a poner el ejemplo de Efesios, el capítulo 1, ¿no? Yo tengo a mis hijos, he publicado una foto con mis hijas, y yo por ejemplo, tengo a mi hija Pamela, y yo digo, yo amo a mi hija Pamela, pero amo su cabeza. Su cuerpo, no. Su brazo, no. No, esto no lo amo, esto no lo amo. Igual a mi hijo, ¿no? Tú cuando amas, amas, ¿verdad? Amas a tu hija, amas a tu hijo, amas, punto. Entonces, ¿cuántos han leído que nosotros somos el cuerpo? Y el mismo amor que está por la cabeza es el mismo amor que está por completo. Y cuando la palabra de Dios dice que nos ha dado la potestad o el derecho legal de llamarnos hijos de Dios, dígame, ¿eso no es el ejercicio de su voluntad y de su amor? ¿Alguien lo obligó a amarnos? ¿O Él nos habla, nos ama por su propia voluntad y dice, ok, yo he decidido amarlos
pero con amor eterno, por una simple razón: yo no tengo amor, yo soy amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque tú te vas a mirar a través de tus fallas, pero cada vez que tú fallas, recuerda que tú eres una nueva criatura, que el Señor está en ti y que tú puedes lograr resultados en esa vida y puedes tener un alma próspera, porque no es tu espíritu el que falla, es tu alma. Por eso es que nosotros tenemos que aprender. Y yo te digo una cosa: si no comemos palabra, no comemos tiempo con el Señor, entonces definitivamente vamos a estar en calidad de anémicos. Ahora, Cristo impartido y Cristo revelado. Nosotros tenemos que entender por medio de su palabra que revela a Cristo, ¿no es cierto? Vamos a poder entender esa nueva realidad. Ok, ya yo soy una nueva realidad, ya tengo una nueva naturaleza, ya tengo una verdad presente, hay una verdad revelada para este tiempo, Cristo ya está presente. Entonces, ¿cómo todo esto va a funcionar? A través de Cristo revelado en nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 4:19? ¿Cuál es, qué es lo siguiente? Cristo formado. Entonces, pero yo les hago una pregunta. Primero, yo tengo que saber que tengo la naturaleza y la vida de Dios en mí, pero luego a través de la revelación de su palabra, yo voy a saber esa realidad, la voy a ampliar, voy a poder saber quién soy y todo ello. La palabra de Dios dice que nos ha redimido para siempre. Dice que nos ha hecho perfectos, significa completos. Dice que tenemos autoridad en Él. Él me ha comisionado. Yo tengo, no solamente tengo derechos, tengo responsabilidades de mi diseño. Yo tengo responsabilidades, funciono en esas responsabilidades, opero en esas responsabilidades, pero también tengo derechos, no que me los he ganado, sino su gracia me las alcanzó. Y la gracia revela todo aquello que yo no podía obtener, ni podía comprar, ni podía merecer por mí mismo. Simplemente es el ejercicio de su amor extendido a nosotros, porque a Él le plació. Entonces, y nosotros tenemos en el propósito eterno que Cristo sea impartido por medio de la fe en su gracia, luego Cristo sea revelado para que tú sepas quién eres en Cristo a través de comer, como yo digo, Cristo, su palabra. Y lo tercero, que Cristo sea formado en ti. Ahora, en Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice, yo sufro hasta ahora dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Ahora, ¿dónde va a ser formado? ¿En tu espíritu? ¿Dónde va a ser formado? A ver, alguien que me ayude. En el alma, mi alma. Exactamente, hermana Ingrid. En el alma, porque en nuestro espíritu ya estamos completos. Entonces, Cristo va a ser formado en nuestros pensamientos. Cristo tiene que ser formado, es decir, formado, voy a poner otra forma, es decir, que su gobierno esté operando en nuestros pensamientos, esté operando en nuestras emociones. Ahora, ¿tenemos emociones? Por supuesto. ¿Es malo tener emociones? Para nada. Pero hay una cosa muy distinta en ser gobernado por las emociones, porque no somos gobernados por emociones, sino somos gobernados por Cristo. Salirse del gobierno de Cristo es caer inmediatamente en el gobierno de mi alma o en el gobierno de un sistema caído llamado mundo. Ok, entonces ya hay algo que nosotros tenemos que prestar atención. Solo aquello que es formado en nosotros transforma todo de nosotros. No puede haber transformación si algo no se ha formado. Y otra vez usando el ejemplo de las mamás, si has sido mamá y el bebé se comenzó a formar en ti, de repente la primera semana no pasaba nada, pero te aseguro que a los 7 meses, y si lo has tenido en verano, con el calor y con la barriga y con todo lo demás, ya tú sabes lo que es formar, porque ese bebé que se formó en ti transformó tu cuerpo, ¿verdad? Te transformó, todas tus hormonas se activaron, toda tu realidad se activó,
te mirabas en el espejo y decías, ¿quién es esta persona? No, no puede ser, no, voy a tener que hacer ejercicios y esto. Bueno, ok, porque algo que se formó en ti se te transformó, ¿de acuerdo? Entonces, a veces decimos, "No, en esta área no tengo victoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero cuando no tenemos victoria en un área? ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando no tenemos victoria en un área? A ver, ayúdenme. Me desanimo, pastor. Ya, ok. ¿Qué más hacemos? ¿Reprendemos al diablo de la incomprensión? Reprendemos al diablo de aquí, al diablo de allá, reprendemos al diablo de más allá, reprendemos a la fortaleza de allá y reprendemos. Yo no voy a negar que la palabra de Dios habla que es el príncipe de un sistema caído. Pero pregunto, ¿tú estás en ese sistema caído? No, porque tú ahora has sido trasladado al reino de Jesucristo, es decir, bajo su gobierno. Tienes la vida de Dios. Entonces, si no tenemos victoria en un área, lo primero que hacemos es, miren, hacemos un montón de cosas. Eh, Miren, no quiero parecer un criticón, ¿ya? Ni nada por el estilo. Hacemos todas las armas que tenemos, ¿no? El ayuno, la vigilia, que me impongan las manos y que atamos acá, echo aceite, algunos tiran sal y hacemos todos los protocolos y todavía compramos aceite Primor, otros dicen, no, yo compro aceite de oliva, otros no tienen plata y usan el aceite del carro. Entonces usan todo lo que tienen. Pero realmente cuando un área no es transformada es porque esa área no ha sido formado Cristo. Porque si Cristo es formado en esa área y para que Cristo se forme en esa área, ¿qué hay que hacer? Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa tienes que hacer tú para que se forme un vientre abultado en tu cuerpo? Comer un montón, ¿verdad? Amén, pastor. Eso pasa, ¿verdad? Yo estoy luchando, lo estoy luchando. Entonces, pero eso pasa, porque aquello de lo que nosotros comemos nos va a transformar. Pero si comemos palabra, esa palabra formada en ti va a transformar esa parte de ti. Va a transformar tus pensamientos, tu entendimiento, tus emociones, ¿no? Porque de repente, pues antes yo tenía la unción de la pataleta, ¿no? Tenía pues la unción de jalarme las mechas o la unción de la manipulación, va a decir alguien. No, nada de eso tiene que ver con Cristo, ni tiene que ver con su gobierno, ni tiene que ver con nada de esto. Entonces, Cristo impartido, Cristo revelado y Cristo formado es el propósito. Cuando tú eres una nueva criatura, tú tienes esa realidad ya, porque tienes la naturaleza de Dios, tienes la revelación de parte de Dios, tienes que aumentar en eso. Ya Cristo ha sido formado en ti, pero tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando. Y ahora nosotros tenemos un diseño. Cuando hablamos de diseño, hablamos de la realidad que nosotros tenemos. La misma palabra de Dios en Tesalonicense dice que somos un espíritu, poseemos un alma y vivimos un cuerpo físico. Ahora, ¿cómo vamos a funcionar? Vamos a funcionar en esa realidad. Vamos a funcionar desde la realidad, nuestro diseño, que nosotros estamos en victoria. ¿Cuántos están en victoria? Vamos a funcionar en que hemos sido santificados. ¿De acuerdo? No, pero pastor, yo en el último viaje que hice, no, se me cayó la aureola. No te preocupes, no te preocupes. No va a pasar nada si se te cae la aureola. Ya a través de Cristo has sido santificado. Hemos sido lavados. ¿Cuántos acá tienen autoridad? Todos. ¿Cuántos tenemos la vida de Dios en nosotros? ¿Cuántos Todos. tenemos
Herencia y promesas de Dios. ¿Cuántos Amén. tenemos su posición? ¿Cuántos estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo? Entonces, podría seguir. Tu diseño habla de esa realidad que tú tienes espiritual, pero habla que desde ahí tienes que operar. Tú no operas para, sino desde. ¿Estamos de acuerdo? Porque la parte operativa es fundamental, porque nosotros podemos en la parte operativa mezclar todo. Entonces yo mezclo un poco del antiguo pacto, lo mezclo con el nuevo pacto, entonces yo estoy condicionando y yo voy a querer hacer esto y voy a querer hacer el otro y voy a terminar haciendo, pues, no sé, un arroz chaufa con miel de abeja. No es inaceptable, no va a funcionar. Y eso es lo que sucede. Entonces, si tú te das cuenta y tú eres observador, no juzgador, mucho de lo que se da es simple y sencillamente hacer cosas para. Hermanito, hermanita, apóyame en oración, porque sabes que yo necesito que Dios me bendiga. Yo necesito que Dios me dé la bendición súper especial, temporada invierno arequipeño, trujillano, limeño, 2026. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No, hermana, estoy en un ayuno de 180 días para lograr que Dios me conceda. Entonces, tu ayuno es una llave de jiu-jitsu para troncharle el brazo al Señor y Él haga. Cuando tú lo que tienes que revisar es todo lo que te ha sido conferido por causa de Jesucristo. Entonces, en lugar de estar operando y funcionando para, funcionas desde. No estás funcionando para guardar mandamientos, sino para expresar esa nueva criatura que tú eres, esa nueva realidad de quién ya eres, para expresar a Cristo, para reflejar a Cristo, para reflejar ese embajador, para reflejar el ministerio de la reconciliación, para reflejar que eres un ministro competente. Entonces vas a funcionar de acuerdo a esa realidad y no estás necesariamente funcionando de una forma que no es. Todo es válido, pero no lo hago para, sino desde. ¿Cuántos, por eso lo dije al comienzo, cuántos hemos hecho la pirueta para que el Señor nos bendiga? ¿No es cierto? Y a veces estamos cantando, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. O estamos cantando como la Sulamita, y entonces la Sulamita se quedó en el antiguo pacto. Pues no, entonces ya dejen a la Sulamita tranquila. Ya estamos en el nuevo pacto. Y estamos cantando una cosa, estamos cantando acá, cantando allá. Parece que viviéramos en otro tiempo, porque no estamos comprendiendo lo que ha sucedido. Por eso es muy importante que nosotros no solamente renovemos el entendimiento, sino renovemos todo aquello que está en nuestro entorno y que tiene un matiz de una mixtura media extraña, ¿no? Porque yo no puedo estar enseñando una cosa y cantando otra, ¿verdad? Ni viviendo otra, sino yo voy a comenzar a meditar que Cristo fue impartido en mí, Cristo ha sido revelado en mí, Cristo ha sido formado en mí, y yo voy a operar desde ahí. Yo tengo un diseño divino y puedo ser operativo y funcional desde mi diseño divino. Porque ahora yo soy todo lo que la palabra de Dios dice que soy, y yo tengo todo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer en Cristo. Amén. Ok, Amén. ok. Abran sus micros, por favor. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los que están acá en sala. Hoy día hemos tenido tres, cuatro, 17 personas. Me alegro que haya ese número, ¿no?
Gracias por estar acá. Quiero contarles, solamente antes que se me pase, que el día viernes 10 de julio, en la dirección que he comentado, que es en calle Jerusalén, 201 D, en un sótano, vamos a empezar escuela. Vuelvo a decir, no es una congregación, es una escuela, carisma, pero va a ser presencial. Y tenemos una dinámica muy bonita porque vamos a tener un tiempo de enseñanza que la vamos a transmitir también a través de redes, pero termina la transmisión y nosotros pasamos a una mesa bonita a tomar un cafecito, compartir algo, pero entramos a una dinámica donde vamos a conversar, porque muchas veces no conversamos y no solamente quiero que la reunión sea expositiva, si saben ustedes que me encanta lo que es participativo, y luego también vamos a tener ese tiempo de compañerismo y todo eso, como personas que estamos equipándonos, entrenándonos y creciendo en la realidad del nuevo pacto. Así que voy a estar colocando la información respectiva. Es un esfuerzo realmente que se está haciendo y también gracias a las personas que están apoyando el ministerio a través de... Porque el ser generoso es parte de nuestro diseño, ¿verdad? El ser generoso es parte de nuestro diseño. Yo no soy generoso porque tengo, bueno, no sé, no, somos generosos porque es parte de nuestro diseño. Y acá, esta es una escuela sin condiciones, sin nada, pero siempre les damos la oportunidad, cada finalizar un curso, un tema, les damos la oportunidad que ustedes puedan operar en su diseño, puedan operar en esa realidad. Y fabuloso, si tienes en tu corazón decir, sí, voy, quiero apoyar este ministerio, quiero seguir, quiero que siga, que avance, que puedan crecer, alcanzar más personas, muévete en tu diseño, ¿no? Ok, entonces, pero eso ya lo dejamos para las redes. Ahora sí, una vez dicho esto, ¿alguna pregunta antes de poder cerrar la clase? ¿Alguna pregunta, por favor? No solamente creo que la pastora Sandra tenga todas las preguntas, sino alguien más debe tener preguntas. Algo que de repente le quedó como una duda. El siguiente jueves vamos a empezar una serie también de 4 jueves que habla acerca de la justicia, pero yo le estoy llamando a este tema legalmente legales. Es maravilloso porque cuando tú entiendas tu identidad de justo o de haber sido colocado en una posición de rectitud, y mucho de lo que estamos hablando, yo siempre lo voy a seguir tratando porque es ahí como nosotros funcionamos y como nosotros operamos. Entonces, vas a escucharme hablar permanentemente lo mismo y lo mismo acá, allá, porque eso es parte de lo que hay que enseñar, es la nueva criatura operando en el nuevo pacto. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Pastora Carmen, ¿todo claro? Hermana Todo. Ingrid, hermana Rocío, Carlos, hermana Mari, usted, qué bueno que la veo ahora con la cámara encendida, bienvenida. Espero que haya disfrutado la clase también, ¿no? Si tiene alguna pregunta, fabuloso. Marlene también. Hermana Maritza. Bueno, hay varios. Hermana Yolanda. Veo acá varios nombres. Carmencita. Después está Xiaomi. No sé quién es Xiaomi. Ni Redmi, ni Honor. Bueno, vemos que acá hay buenas marcas de teléfono. Pero no sé, alguien que quiera comentar, aportar, decir algo más, por favor, este es el momento. Pastor, yo tengo una pregunta sencilla. Siempre Ya. yo me la hago y a veces no logro entender por qué es que si Cristo ya lo hizo todo en la cruz y si ya nos dio todo, como se dice, servido en la mesa, y nosotros como hijos de Dios tenemos que incluirnos, ¿sí? ¿Por qué, sabiendo todo lo que él hizo, después envió al Espíritu Santo, al Consolador y tanto, ¿no?
¿por qué es que al cristiano, me dirijo directamente a los cristianos, nos cuesta tanto aceptar o creer, o por qué se hace tan difícil entender el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra? Porque si, por ejemplo, más, como usted dice, mencionamos al enemigo y le creemos más a la mentira del enemigo y a lo que dicen afuera en el mundo que a lo que dice Dios por medio de su palabra. Por más que se les lea, así como usted lee los versículos, las citas y todo, y ahí habla solamente de que Él quiere lo mejor, quiere que nosotros tengamos una transformación, un liderazgo transformacional, pero la gente en estos tiempos como que está, y es lo que yo no logro entender, ¿no? Si tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo hizo, que te dio al Hijo y de ahí el Espíritu Santo, ¿por qué es que al cristiano de todos los tiempos, diría yo, pastor, les cuesta aceptar esa realidad, o sea, tener ese convencimiento de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros? Siempre me pregunto eso. Bueno, voy a darle mi opinión. Pero lo primero que quisiera decir es que los cristianos no estamos exentos de momentos difíciles. Jesús mismo dijo que nosotros íbamos a tener, en la vida íbamos a tener aflicción. La palabra aflicción en el original son presiones, pero no nos hemos quedado ahí, sino Jesucristo dijo, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar por situaciones, por cosas difíciles en la vida, sin duda, pero las pasamos desde quienes somos en Cristo. ¿Ok? Entonces, nuestra fortaleza. Miren, yo te puedo decir una cosa, yo viajo, yo le doy gracias a Dios porque realmente en mí se cumple la vida de Dios operando en salud, porque yo estoy en diferentes climas impresionante, pero yo estoy parado en lo que la palabra de Dios dice, a mí no, ni a chis, ni a chos, ni nada, o sea, entonces, porque creo esa realidad, ¿no? Esa realidad está totalmente interiorizada a través de la fe en mí. Entonces, pero todo lo que vamos a vivir, yo sigo siendo, mi genética no cambia, y nosotros vamos a pasar por diferentes situaciones, pero no dejamos de ser quienes somos en Cristo. No dejamos en ningún momento que Cristo ha sido formado, revelado, que ha sido formado, nos impartido, que somos un diseño, que tenemos una realidad. Entonces, eso va a pasar. Ahora, en cuanto atendiendo su pregunta, la palabra de Dios dice que un poco de levadura fermenta o leuda toda la masa. Eh, Creo que lo que más daño hace en este tiempo, donde podemos entender con toda claridad, para mí al menos, es diáfano, transparente, podemos entender la nueva realidad en la cual nosotros estamos en Cristo, establecidos en Cristo. Y es porque la religión, el concepto religioso, el humanismo religioso, la religión cultural se ha mezclado, ha venido a ser un arma poderosa, ¿no? En contra de la verdad, no porque la vaya a vencer o vaya a derrotar, porque la verdad siempre se abre paso, pero viene a traer confusión, viene a traer realmente a menguar, a diluir la verdad. Porque por otro lado, y es ahí donde, Pastora Sandra, todos nosotros somos ministros competentes. Acá no hay de que yo le pueda decir, no, tú tienes una responsabilidad. Todos partimos de que somos ministros. Algunos hemos recibido un llamado en particular, como usted, como la pastora Sandra, como la pastora Shirley, y como varios de los que estamos acá, ¿no? Entonces,
Y es ahí nuestra poderosa responsabilidad, así como yo a veces me pongo a ver el trabajo que hay que hacer, pero yo hago mi parte en enseñar este tema. Imagínense, ahora estamos 17, hay otras personas que lo pueden ver a través del YouTube, otras personas, estamos haciendo todo un trabajo para poder seguir expandiendo no mis ideas, no mi filosofía, sino el reino, por consecuencia al rey. Entonces, es todo un trabajo, pero la religión siempre trae eso. Y entonces, el otro día yo conversaba con una persona y le decía, oye, pero ¿por qué tú no entras a las clases? Porque yo me doy cuenta, es una persona que yo tengo mucha amistad, que porque me metieron a mí en el grupo de su iglesia, de su congregación, y más hablan de política, de las elecciones, y mezclan una cosa con otra cosa, con otra cosa. Es un enredo total. Y yo le digo, mira, mi consejo es que no te metas a ciertas cosas lleva a tu gente, pero yo me doy cuenta que de parte del ministro no hay interés. Entonces, a las personas, digamos, a ciertas personas les conviene tener en el oscurantismo a otras personas, porque así me es más fácil controlar, manipular, etcétera. No, porque no, pero yo cómo voy a decirles pues que ahora él es así, que esto ya no es, porque si yo no les digo esto, mira, va a pasar esto. Y mucho está amarrado al tema económico. Entonces, porque creo que usted y yo conocemos muchos hermanos, eh, no sé, consiervos por decirlo, que si tú les enseñas que las maldiciones generacionales ya dejaron de ser a causa de la obra de Cristo, ya, pero de repente le va a decir, no hermano, mira, ¿sabes qué? Ven a mi oficina, vamos a ministrarte. eh, ¿No? Y tú dejas tu semillita, ¿no? Y acá cortamos toda maldición generacional, ¿no es cierto? Por si acaso, pasa por caja y acá cortamos. Y para tal cosa, y para tal otra. Y me acuerdo de una ministro que una vez me comentó de que había un hermano que había ido al brujo y que el brujo le cobró 2000 soles, pero la liberación costaba tres. Entonces yo dije, wow, pero esas cosas se dan. O sea, yo no me las estoy inventando, no me las estoy creando. Eso se da. Usted recuerda cuando se dio esta moda, esta palabra es para ti, séllala, séllala con tanto, ¿no? Séllala acá, porque cuando hay ignorancia es fácil controlar, manipular a la gente. Pero si venimos con el evangelio que es disruptivo en cuanto a la religiosidad y a la religión, y el Evangelio va a desmontar toda esta estructura fundamentada en el hombre, fundamentada en el hombre de Dios, fundamentada en el hombre que no sé, en el paternus, en el de acá y en el allá, casi un poco más sumo pontífice, y que yo te bendigo, te hago acá, te pongo la mano. Bueno, y si te vas de mí, te desactivas, si te acercas a mí, te activas, y entramos con toda la bobada, perdónenme, de este tipo de cosas, terrible, terrible. Por eso yo a nivel personal, no es que yo me sienta en una cruzada, pero sí me siento en la responsabilidad y el compromiso de presentar el Evangelio del Nuevo Pacto. Y ustedes ven que lo hago con una serie de escrituras y escrituras y escrituras, y yo se los enseño así, ¿no? Entonces, y como yo siempre digo, acá no pongo condiciones, no pongo nada, pero simplemente les digo a ustedes, ok, ayúdenme a llevar este mensaje, ayúdenme, apóyenme a levantar esto, hagamos que más gente conozca y que más gente sea libre, realmente libre en Cristo, ¿no? Ese es mi llamado. Entonces, lo que usted dice, Pastora Carmen, es muy cierto. Ese tipo de cosas pasan, pero la religión, pues, es
La religión es el espíritu mismo del anticristo, porque el anticristo, más allá de una persona, el espíritu del anticristo es el espíritu que se opone a Jesucristo, ¿no? Se opone a Cristo y se opone a Cristo, se opone a su obra consumada, se opone a la verdad, se opone a la revelación, se opone a todo lo que Él ha logrado para nosotros, porque es el espíritu del anticristo. Eso podría comentarle, pastora Carmen. Ay, muchas gracias, pastor, de verdad. Ok, bueno, si, seguimos comunicándonos entonces. Pasen la voz, que más personas se inscriban. Miren, esto es, tú eres un factor eh, vital de parte de Dios. Recuerda que eres un ministro competente del nuevo pacto. Hay mucha gente que necesitas conocer ese nuevo pacto, conocer esa realidad en Cristo. Hay mucha gente que necesita aprender a funcionar y que realmente cuando ellos sepan todo lo que Cristo ya hizo por ellos, mira, su vida va a pasar completamente un antes, un después, y ustedes son ese canal, así que animen a otras personas a poder unirse a esto, y también anímenlos para el día 10 de julio en el lugar que vamos a estar y sigamos disfrutando la palabra. Gracias, gracias, gracias por su tiempo, gracias por asistir. Y mañana estamos, con el favor de Dios, subiendo el video y para que lo puedas disfrutar las veces que quieras. Ok, así que chao, chao. Gracias por todo. Gracias, Un gracias, pastor. abrazo. Nos vemos. Todo, pastor. Bendiciones a Bendiciones. Gracias, todos. hermano. Chao, chao. Bendiciones. Pastor, Gracias. Chao. bendiciones, pastores. Bendiciones, hermanos. Amén.